Muy buenos días a todos los asistentes. Les saluda Rodolfo Pilco Marquina. Soy director de estudiante y estamos aquí para continuar con la serie de webinars programada. El día de hoy, como siempre, nos acompaña Diana María Cañón Salas, directora también de estudiante. Ella es magíster en tecnología educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey de México, ingeniera de sistemas por la Universidad Inca de Colombia, maestra virtual por la Universidad Tecnológica de Pereira de Colombia. Ella es diplomada en diseño curricular por competencias para la producción de contenidos en ambientes de e-learning. Es especialista en gerencia de proyectos de e-learning y certificada internacionalmente en el modelo Flipped Learning por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y del FI Global de España. Dejamos con ustedes a Diana María Cañón Salas. Gracias, Rodolfo. Gracias a todo el equipo. Bienvenidos a este cuarto webinar de una serie de 7. Ya tenemos programados 7 encuentros. Y hoy vamos a hablar sobre evaluación. Les agradecemos que sus consultas las pongan en el chat, como nos comenta nuestra compañera de equipo, Soima Duque, y que nos acompaña Marinela y Dani para el soporte de este encuentro. Bueno, entonces comenzaremos. ¿Me confirman si ven la presentación, por favor? Sí, Diana. En pantalla. Gracias. Linda, gracias por confirmarme. Bueno, este webinar se refiere a técnicas y herramientas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos presenciales, no presenciales e híbridos. Todo este material que hemos estado brindando y vamos a brindar en el diplomado que está pronto por comenzar, tiene mucha repercusión o impacto en nuestro quehacer docente. Les agradezco, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados. Gracias. Alexandra, gracias. Gracias. Bueno, entonces, nuestra serie de webinar de 7 encuentros, comenzamos con nuestro primer encuentro que fue sobre la comunicación, la importancia de la comunicación. Nuestro segundo encuentro hablamos sobre la planificación en el aula y la planificación en todo un programa. Nuestro tercer encuentro hablé sobre actividades para aprender. Este cuarto encuentro hablaré sobre la importancia o elementos de la evaluación en el aprendizaje. Nuestro siguiente encuentro hablaré sobre la retroalimentación, luego la gamificación y por último, y sin ser el menos importante, hablaremos sobre presentaciones efectivas, cómo hacer que nuestros contenidos sean agradables, sean motivadores y necesarios para el desarrollo de las actividades y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Todo esto son los temas que tenemos para ustedes en toda esta serie de cursos que componen el diplomado. Bueno, voy a hacer un recuento rápido de lo que hemos visto ya en cada uno de estos encuentros. El primero, de comunicación, la clave del aprendizaje, vimos los elementos, tipos, lenguaje de comunicación y cómo mantener la atención y motivación de nuestros estudiantes en el aula. En la parte de planificación, el camino hacia el aprendizaje, hablé sobre la relación o la importancia que tenemos entre las estrategias de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Esas 3 estrategias que deben siempre estar unidas como un todo. También hablé sobre cómo podríamos dinamizar el aprendizaje, la planificación, la importancia del sílabo. En nuestro tercer encuentro, hablé sobre las actividades para aprender. También está muy relacionada con las estrategias de enseñanza, aprendizaje, evaluación, cómo organizar un plan de trabajo, la forma, el proceso, cómo hacerlo, un ejemplo y algunas categorías de las actividades de aprendizaje que podemos diseñar para nuestros encuentros.
En este webinar que hablamos sobre la evaluación, voy a volver a retomar la importancia de la estrategia enseñanza-aprendizaje-evaluación. Veremos un plan de trabajo, la diferencia entre medir, evaluar y calificar, y la evaluación y sus elementos. El día de hoy nuestro webinar se llama Evaluemos el aprendizaje. Bueno, entonces acá ya, como les he dicho anteriormente, las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación funcionan como una máquina, como un engranaje, y estas tres estrategias tienen que estar muy unidas y funcionando en forma coherente y precisa para que los estudiantes tengan mejores elementos de aprendizaje y podamos nosotros verificar y validar el alcance de logros, objetivos, competencias que vamos a proponer en el programa y en el sílabo. Entonces aquí vemos cómo estas tres estrategias funcionan unas con otras y la evaluación es la que da como ese movimiento, esa relación en el proceso de aprendizaje. Voy a recordar que para realizar un plan de trabajo en el aula debemos tener en cuenta inicialmente cuál es el resultado de aprendizaje y la evidencia que nuestros estudiantes deben entregar para evidenciar o para verificar que han alcanzado el resultado de aprendizaje esperado. Una cosa es yo proponer un resultado de aprendizaje y otra lo que ellos realmente pueden desarrollar. Entonces ahí, miren que es como un espacio donde yo, por medio de la evaluación, voy a poder verificar el alcance de ese resultado de aprendizaje. ¿Cómo logro esto? Con un diseño de actividades concreto, detallado, preciso, de lo que el estudiante debe hacer o desarrollar para alcanzar ese resultado de aprendizaje. Acá cabe resaltar que es importantísimo las instrucciones que se le da al estudiante en una guía de actividades. ¿Qué es lo que el estudiante debe hacer? Debemos decirle detalladamente qué debe hacer. Toda la información debe estar en ese documento. ¿Cuál es el tipo de evidencia? Ahora miraremos cuáles son los tres tipos de evidencia. Las fechas de entrega, el valor, toda la parte evaluativa, cuál va a ser la estrategia de la evaluación, debe estar escrita y precisa en las indicaciones de las actividades. Luego, debemos tener en cuenta esos contenidos necesarios para que el estudiante desarrolle esa actividad y pueda alcanzar ese resultado de aprendizaje. Todo va muy relacionado. Y la evaluación, como hemos visto ya, tiene tipos, técnicas, instrumentos, herramientas y otros elementos que vamos a ver más adelante. Entonces acá vemos que, por ejemplo, la evidencia puede ser de conocimiento, de proceso o producto y va a depender del nivel de pensamiento del estudiante. ¿Qué nivel de pensamiento queremos desarrollar en el estudiante? Si es un nivel de pensamiento de orden inferior, solamente serían conocimientos. Pero si es un nivel de pensamiento de orden medio, ya tendríamos que diseñar actividades donde ellos desarrollen un proceso, una función. Y si vamos a desarrollar habilidades de pensamiento superior, debemos proponer actividades donde ellos entregan productos. Esto que les acabo de decir influyen mucho en cómo yo voy a diseñar estas actividades que realmente están muy relacionadas con el resultado de aprendizaje propuesto. Y todo esto debe llegar a qué estrategia de evaluación voy a proponer para el docente y para el estudiante, porque los dos debemos tener una estrategia de evaluación utilizando técnicas, herramientas. Entonces es aquí donde vemos que para poder hacer una evaluación debemos tener muy claro toda esta primera parte. Y es aquí donde vemos que el resultado de aprendizaje, las actividades y la evaluación es algo así como un mismo componente dividido en tres partecitas. Y vemos que el resultado de aprendizaje está muy relacionado con la evidencia. Si yo diseño un resultado de aprendizaje y no pongo una evidencia, ¿cómo voy a saber yo qué actividades debo desarrollar o cómo me van a evaluar? ¿Sí ven? Todo está muy relacionado.
La semana pasada o en el webinar anterior vimos la importancia de la relación entre el resultado de aprendizaje, la evidencia y las actividades. Aquí vamos a enfocarnos un poco más en la evaluación. Estamos avanzando un pasito más para entender y conocer bien qué debemos tener en cuenta para proponer una evaluación dependiendo del resultado de aprendizaje, la evidencia y la actividad. Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad con Soima. Buenos días. Soima se va a encargar de el manejo y uso de estas herramientas y nos va a explicar un poco esta herramienta en qué consiste y qué vamos a hacer con esta actividad. Se llama Nube de Palabras. Adelante, Soima. Buenos días. Gracias. Buenos días, Diana. Buenos días con todos. En el chat del webinar les voy a compartir el enlace a la herramienta que estaremos utilizando el día de hoy, que se llama WooClap. Y vamos a dirigirnos a ese enlace y a responder la consigna que hemos planteado para hoy. Comparto pantalla. ¿Qué debemos hacer, Soima? Cuéntanos. Soima, ¿estás ahí? Ya empezaron Sí, pero explícales que hay personas que de pronto no han usado la herramienta. ¿Qué deben hacer? Ahora sí tengo audio. Sí. Ok. Aguárdenme un segundo. Ya dentro de la herramienta están colocando una palabra que defina lo que ustedes piensan cuando hablamos de evaluación. Aquí estamos viendo las tendencias de los conceptos o palabras o acciones que tenemos en cuenta cuando hablamos de evaluación. Entonces vemos que predomina la palabra medir o la acción medir. También está aprendizaje, toma de decisiones, evaluar. Ya podríamos decir que han terminado, porque ya dejó de moverse la nube de palabras. A ver. Bueno, estamos viendo acá que la tendencia, no Soima, déjalo por favor. Gracias. Perdón. Gracias. Vamos a revisar un poco acá las tendencias. Bueno, sigue moviéndose. Bueno, esta es una forma de evaluar a nuestros estudiantes
conocimiento, o de pronto una votación sobre un aprendizaje, o podríamos preguntar también una opinión, pero en una palabra. Entonces es una forma, como una evaluación diagnóstica, en este caso, que estamos hablando de evaluación, nos sirve como un ejemplo de una evaluación diagnóstica, en donde yo puedo decir en este momento que cuando ustedes hablan de evaluación, están pensando en cómo medir el aprendizaje, cómo calificar, cómo evaluar. También hablan o nos mencionan acá que también pueden haber palabras o acciones como conocimientos, conocer, valorar, tomar decisiones, revisar el avance. Acá es avance, pero si lo leemos sería como estar pendiente de ver el avance, ver los resultados, lo que hablábamos de cómo llegar a alcanzar estos resultados, una actividad diagnóstica como la que hicimos ahorita, valorar la actitud, la reflexión, bueno, las capacidades. Todo eso hace parte de la evaluación efectivamente, todo eso. Y vemos que medir es una acción importante, pero vamos a ver que medir tiene que estar unido con otras dos acciones importantes para poder nosotros certificar el alcance de esos resultados. Voy a hacer una captura de pantalla para colocarlo en mi presentación. Gracias, Soima. Lo voy a colocar acá de una vez para tenerlo como ejemplo. Bueno. Entonces continúo. Listo, entonces tenemos la nube de palabras, ya capturé la pantalla, ya tengo acá mi información y con esto yo podría ya comenzar a orientar una clase. Entonces podría yo decir, bueno, voy a partir de esta clase, como yo ya sé cuál es la tendencia de conocimiento, de opinión, de votación de mis estudiantes, yo puedo hablar acerca de cada una de estas y todas tiene relación al tema del día, en este caso la evaluación. Ese era como un ejemplo de cómo podríamos evaluar, podríamos aplicar una evaluación diagnóstica en el momento. Bueno, vamos a ver que hay un proceso, el proceso de evaluación o la evaluación tiene 3 elementos muy importantes, que como bien lo dijeron en la nube de palabras, la acción de medir es muy importante, pero también está relacionado con el evaluar y con la parte de calificar. Todo esto hace parte de la valoración que le vamos a dar al estudiante por su desempeño, por su desarrollo, por su avance, por su alcance de resultados. Debemos tener en cuenta que estos 3 conceptos son diferentes, pero son un solo proceso completo. Entonces veamos, por ejemplo, ¿qué es medir? Medir es cuando nosotros realizamos pruebas y proporcionamos información para comparar resultados. Por ejemplo, estamos midiendo, en este caso, esta actividad de nube de palabras, yo hice una medición. No evalué, no califiqué, pero hice una medición y nos apareció precisamente la palabra medir. Estamos midiendo la tendencia de algo, midiendo un resultado. Esto es cuantitativo. Ustedes vieron en la pantalla que el que mayor votación tuvo fue la palabra medir porque es un dato cuantitativo. ¿Cuántas veces mayor tuvo votación? Esto es medir. Y no estoy evaluando, simplemente estoy obteniendo una información. Después, ahí sí viene el proceso de la evaluación. Cuando yo ya sé qué resultados tengo y hago una actividad que desarrolle por ejemplo, los conocimientos o la experiencia de esa palabra, estoy verificando el proceso de aprendizaje. Y en este momento sí es un juicio cualitativo. Es algo cualitativo porque tengo en cuenta lo que decía allí, que es la toma de decisiones. Bueno, aquí están lo que yo utilizo para verificar el proceso de aprendizaje. Seguramente serán más elementos, pero he colocado 4. Incluye la medición, lo que acabé de obtener, incluye la medición para poder evaluar
Luego, la toma de decisiones, ustedes lo colocaron allí también, tiene en cuenta la persona. Aquí es donde yo tengo en cuenta al ser humano con el que yo estoy interactuando en este proceso de aprendizaje. Tengo en cuenta sus conocimientos, sus experiencias, su avance, su desarrollo, su actitud en la evaluación. No necesariamente aquí debo colocar un resultado, una nota, no. Simplemente es tener en cuenta cualitativamente. Y ya podríamos después emitir juicios de valor. Y luego sí, después de tener toda esta información, todo el proceso unido con las actividades relacionado con el resultado de aprendizaje, revisión de contenidos, ahí sí puedo llegar al momento de calificar, y es cuando yo emito o pongo una calificación, una nota a mi estudiante. Ahí ya es el momento de donde yo asigno las notas. Entonces miren que la evaluación no es un proceso muy sencillo, es un proceso complejo. Y debemos conocer cada uno de esos elementos para poder realmente desarrollar una valoración. Aquí hablamos más bien de valoración de todo lo que el estudiante va a desarrollar o adquirir, pues esas habilidades, conocimientos, actitudes, procedimientos, todo lo que ya conocemos. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. En este caso es un estudiante que ocupó un cuarto lugar en un concurso de lectura, pero él dice que él no sabe por qué ocupó el cuarto lugar, si él leyó muy rápido y le ganó a todos los que participaron con él, pero quiere saber por qué quedó en cuarto lugar y no en primero. Es aquí donde entra la medición, la evaluación y luego el puntaje que se ganó y por qué. Entonces miren, está ya la relación acá. Cuando al estudiante se le hace una medición es porque él tuvo que cumplir unas pruebas de velocidad, fluidez, pronunciación, palabras por minuto. Cada una de ellas se le hizo una medición, un puntaje. Seguramente él por velocidad sacó 100%, pero seguramente no fue tan fluido, no pronunció bien o las palabras por minuto no eran las que tenía que leer. Todo eso afecta para yo poder llegar a una calificación. Después, podrían los jueces o los profesores comparar sus habilidades de lectura, la actitud y otras características de su personalidad o de su forma de actuar para poder evaluar. Y ahí es donde tenemos en cuenta a la persona. Y luego sí, se le asigna una nota. Por eso él no obtuvo, en este caso, un primer lugar, sino un quinto lugar. Tiene que haber muchos elementos para poder asignar una calificación. Entonces, se miden los criterios de evaluación. Es ahí donde vienen o juegan un papel muy importante cuando yo defino criterios de evaluación. Se evalúa el proceso y se califican los resultados. Esa es la diferencia entre medición, evaluación y calificación. Veamos entonces cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta en una evaluación. Veamos acá. Debemos conocer en qué momento vamos a evaluar. ¿Cuál es el enfoque metodológico de nuestra evaluación? ¿Cuál va a ser la extensión? ¿Cuáles serían los instrumentos y herramientas? Aquí, en este caso, cuando yo selecciono instrumentos y herramientas, yo defino la estrategia de evaluación. ¿Cuál es mi estrategia? Y aquí es donde confluye todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Cómo vamos a asignar esa calificación? Es la estrategia. Luego tendremos que saber cuál es la función de la evaluación, qué técnica utilizar, cuál es la modalidad, quién es el agente evaluador, cuál es el eje. Entonces voy a hablar un poquito, vamos a ver qué quiere decir cada uno de ellos. El momento de la evaluación, inicial, continua o final. Por ejemplo, la nube de palabras que hicimos fue una evaluación inicial. Durante mi clase yo puedo hacer diferentes actividades que sea una evaluación continua donde yo verifico el avance del estudiante y al final podría colocar una calificación. Entonces ahí tenemos cuáles son los momentos de la evaluación. Podemos también ver el enfoque metodológico, que también ya lo vimos, que si es cuantitativo, cualitativo o mixto, en este caso cual y cuantitativo. ¿Cuál es el enfoque metodológico? La extensión,
si es global o solamente es una partecita del tema o de la actividad. ¿Qué instrumentos de evaluación voy a utilizar? Rúbricas, listas de cotejo, escalas de calificación, rangos y otras. Hay varias. ¿Qué herramientas? La herramienta es qué me va a presentar el estudiante para yo poderle aplicar esos instrumentos de evaluación. Me va a entregar un mapa mental, un portafolio, una gráfica, imágenes, documentos. Entonces aquí es donde yo voy a identificar, según la herramienta, qué instrumento y según la actividad, qué instrumento. Entonces debo conocer todo el paquete completo, por decir así, para poder identificar cuál va a ser la estrategia. Eso es como un último, casi los últimos pasos. La función de la evaluación, si es diagnóstica, formativa, sumativa. Ya sabemos que la diagnóstica es al inicio, la formativa es la continua, donde aparece allí la importancia de la retroalimentación, la comunicación, y la sumativa ya podría ser un momento final de una actividad, de una sesión, del curso, bueno, ya dependiendo, ya se debe identificar cada una de ellas. También, ¿cuáles son las técnicas de evaluación? Aquí en técnicas de evaluación hay que tener en cuenta que tanto el docente como el estudiante tiene técnicas de evaluación. Yo como docente puedo, mis técnicas de evaluación puede ser una observación, cómo se comporta el estudiante, o en una entrevista, es una técnica, una conversación, y el estudiante cómo se evalúa, qué técnicas tiene. Entonces, digo, antes de entregar un trabajo, yo puedo compartir con otro compañero y que compartir lo que yo hice y él comparte lo que yo hago y entre los dos nos revisamos para poder entregar una actividad, una tarea. Sí, son técnicas que yo mismo me evalúo. Otra técnica es, cojo la rúbrica que el profesor me dio, miro que lo que él me pidió cumple la rúbrica para yo hacer como un cruce de información y decir así. Eso es como una autoevaluación. Yo como estudiante también me autoevalúo. ¿Sí? Entonces son técnicas que hay que tener en cuenta para los dos agentes, estudiante y docente. ¿Qué modalidad? Si es individual o grupal. Va a depender del tema, de la actividad, de la estrategia de aprendizaje. Bueno. El agente evaluador. Según el agente, si es autoevaluación, yo misma me evalúo, coevaluación con mi compañero y heteroevaluación que el profesor me evalúe a mí. ¿Y cuál es el eje de la evaluación? Si es conceptual, procedimental o actitudinal. Todos estos elementos debemos tenerlos en cuenta cuando yo voy a diseñar una evaluación. Aparte de tener en cuenta, como ya vimos, el resultado, la evidencia, la actividad, los contenidos. Entonces, no es algo muy sencillo. Hay que conocer cada uno de estos y cómo funciona. Vamos a ver un ejemplo acá. Bueno, entonces acá, eso es lo que les estaba contando. Para poder hacer la evaluación y todos sus elementos, tenerlos en cuenta, debo conocer todo, completo. Yo no puedo tener una actividad y me la inventé y luego digo, bueno, voy a evaluar así. Tan fácil no es para que sea una evaluación y un aprendizaje de calidad. Y tener muy en cuenta, sobre todo, el instrumento de evaluación, el que estoy utilizando, que es la rúbrica. Que la rúbrica tiene una forma de diseñar, la rúbrica tiene en cuenta el resultado, tiene en cuenta las indicaciones de la actividad, tiene en cuenta la evidencia. Y diseñar una rúbrica es un proceso complejo. No es buscar una en internet, porque eso es lo que yo veo que muchos hacemos. Buscamos una rúbrica en internet, la ponemos y le cambiamos una o dos palabritas. Yo creo que muchos hemos hecho eso alguna vez. No es así. La rúbrica se debe construir teniendo ya conocimiento de todo lo que estamos planteando. Veamos un ejemplo. Tengo un informe final que entregar. Le pongo a mis estudiantes, deben entregar un informe final de algo, un proyecto, un trabajo, una lectura, bueno. Tenemos que identificar cada uno de los elementos, cuál va a ser mi estrategia general de evaluación, qué instrumentos, qué herramientas para un informe final. Entonces, el momento de ese informe final, el momento de la evaluación es, si es final, pues es al final del proceso de aprendizaje. Recuerden que el proceso de aprendizaje puede ser al final de un curso, al final de un tema, al final de una unidad, al final de, ¿sí? Al final de algo. Listo. Este informe final, entonces yo voy a calificar
mixto. Voy a calificar el avance y los puntajes que yo voy a generar del instrumento de evaluación. Entonces, cualitativo, cuantitativo. La extensión, si es un informe final, debe ser global de ese proceso o espacio de aprendizaje que he identificado. Es global. ¿Qué instrumentos o qué estrategias? Voy a utilizar una rúbrica, que ya sabemos que se debe construir con todo lo que ya sabemos, lo que ya les mencioné. Y la herramienta, el que me va a entregar para yo calificarle, un documento. El informe final va a ser un documento. Aquí hay muchas herramientas, solo coloqué estas. Luego, ¿cuál es la función sumativa? Porque voy a generar un puntaje. ¿Qué técnica? Una sustentación. ¿Por qué? Porque el informe final me lo van a tener que sustentar. Entonces, voy a utilizar la sustentación como técnica de evaluación. Y mi estrategia, lo que tengo acá. Rúbrica, documento y técnica, una sustentación. ¿Por qué? Porque es más específico. ¿Qué modalidad va a ser individual? Es un informe final por estudiante. ¿Cuál va a ser el agente evaluador? Heteroevaluación, porque voy a calificar yo como docente a mi estudiante ese informe que me entregó. Y va a ser el eje de la evaluación procedimental, va a ser un procedimiento de algo. Entonces, si ven, cada actividad o cada elemento, cada producto que ustedes van a calificar o evaluar, deben tener en cuenta cada uno de estos elementos. Y todo debe estar mencionado en el diseño de las actividades de aprendizaje, porque el estudiante debe conocer esto. Si es algo general de todo el curso, se mencionará en la metodología del curso o la forma de evaluar de cada uno de ellos. Bueno, esos son ya acuerdos que uno tiene en cuenta al inicio de las clases, pero hay que tener en cuenta todo esto. Nos está preguntando Gaby, no sé cómo se pronuncia, Gaby Guerrero. Voy a leer, dice. Hay que tener en cuenta también porque a veces hay algunos docentes que no evalúan en forma correcta. Exactamente. Para eso se necesita capacitación. Uno piensa que así como uno lo hace como de la experiencia o de lo que ve o de lo que le mandan, piensa que es así, pero hay que analizar el completo. Toda la estrategia de enseñanza, aprendizaje, evaluación, como les he mencionado, es un paquete y todo debe ser coherente, preciso y debe estar como el engranaje, todo debe estar bien engranado. Por ejemplo, pasa en todos los niveles de educación, a veces uno como estudiante sabe lo que hace el esfuerzo o buenos trabajos, investiga en profundidad y cuando vemos el puntaje nos damos cuenta que no merecemos esa evaluación por el puntaje asignado. El estudiante muchas veces se incomoda, bueno, realmente sí, porque no hay una comunicación, no hay un engranaje, ni siquiera de la información que el docente le da al estudiante. Muchas veces suponemos que el estudiante ya sabe, que el estudiante comprende cómo es nuestro pensamiento, cómo vamos a evaluar, pero eso debe estar escrito. Para eso está el sílabo, para eso está el diseño de la actividad, la rúbrica y la retroalimentación. Recuerden que nuestro próximo encuentro voy a hablar de la retroalimentación y es aquí donde le damos ese valor al estudiante, le vamos a dar autoestima, le vamos a empoderar del aprendizaje. La retroalimentación es muy, muy importante. Creo que mucho más importante que una calificación. ¿Sí? Entonces, todo está muy relacionado. Muchas gracias por el aporte súper, súper interesante y verdadero. Bueno, ¿alguna otra aporte respecto a estos elementos, a la experiencia que ustedes tienen acerca de esta parte de la evaluación? Bueno, para ello tenemos una siguiente actividad que vamos a agradecerle a Soima que nos pueda hablar un poco acerca de esta herramienta y vamos a compartir un poquito de lo que ustedes, de su experiencia y de lo que quisieran aportar a este webinar y a este de pronto serie de, bueno, de cursos o en el diplomado también compartir. Soima. En el chat les compartí el enlace, la herramienta que trabajaremos hoy se llama Padlet. Vamos a crear con el aporte de cada uno de los participantes un muro de saberes, de experiencias.
Soyma, ¿nos explicas cómo funciona para poder participar? Tienes tu micrófono apagado. Ok. Dentro de Padlet van a encontrar un primer modulito o un primer espacio donde les dejé las instrucciones. Entonces van a ingresar y le van a dar clic al botoncito rosado y les va a abrir un nuevo espacio a cada uno donde van a colocar su comentario. Van a compartir con el grupo por qué es importante para ustedes la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo a su experiencia, tenemos docentes y veo que tenemos también estudiantes. Entonces, Soyma, perdón, estamos viendo tu pantalla y no coincide con lo que nosotros vemos. ¿Quieres que yo comparta mejor primero? A ver. Sí se comparte la pantalla del Padlet. No, hay otra cosa. Si quieres, bueno, entra ahí. Si quieres, yo abro el mío y... Por favor, porque no me quiere... Dejas de compartir para poder... Gracias. A ver, esto es lo que estamos viendo, Soyma. Ve lo que sí. Entonces... Ok. Ya. Mil disculpas. No quería compartir Zoom. Como docentes, en primera instancia, podemos dejarle las instrucciones a nuestros alumnos de qué es lo que queremos que ellos compartan en este mural. Una vez que ingresen, le dan clic al botoncito rosado con el signo. Sí, voy a leer. Sí, voy a leer. Ajá. Instrucciones, esa es la actividad que vamos a hacer todos ahorita. El participante realizará un breve comentario sobre el por qué es importante la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para realizar tu comentario deberás darle clic al botón rosa de la parte inferior derecha y allí se abrirá un tablero para que pueda compartir con el grupo el comentario. Entonces le dan ustedes clic al botón y aquí van a colocar, ahora sí Soyma, gracias. Y en ese espacio van colocando sus comentarios. Esta herramienta les permite ver quiénes están trabajando en línea. Apenas tenemos 2 o 3 que están rellenando sus tableros y en breve irán apareciendo los tableros con sus comentarios en el muro de Padlet. Bueno, estoy aquí arriba en asunto que se coloca. ¿Qué colocamos? Pueden colocar sus nombres porque no se habilitó la herramienta para que entraran anónimamente. Pueden también habilitar de que les exija registrarse en la herramienta y si tienen el usuario, aparecerá su usuario. Pero eso a medida de que vayan trabajando con la herramienta, sus alumnos se pueden ir adaptando. Entonces, en primera instancia, se coloca anónimo y se les da las instrucciones. Pueden compartir una imagen, una captura de pantalla, un enlace. O sea, la herramienta les permite recolectar varios instrumentos con los que pueden hacer la evaluación. En el espacio final pueden colocar entonces, en este caso, el comentario sobre su experiencia. ¿Por qué es importante la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Y publicar. Ya, listo, ahí ya. Ahí van. Colocan los nombres. Listo. Gracias, Soyma.
Esperamos la participación de todos para, entre todos, construir la conclusión del día de hoy. Sí, están haciendo el comentario porque se ve que están todavía trabajando. Claro, porque soy el docente de el backstage. Una vez que le dan publicar, empieza a aparecer los comentarios. Gracias, Janet. El que colocó anónimo puede ir a los 3 puntitos y darle editar y agregar su nombre si lo desea. Exactamente, Diana, en los 3 puntitos, si quieren compartir su nombre. En un caso de que lo estemos utilizando dentro de nuestras clases, se le colocan las indicaciones que debería el estudiante identificarse. A la parte de arriba se ve que hay participantes en acción. Entonces lo puedes utilizar de manera sincrónica y también asincrónica. Te están pidiendo el enlace nuevamente, Soima, para que por favor lo... Gracias. Deme un momento. Y les comparto nuevamente el enlace a la lista de asistencia. Bueno, voy a ir leyendo los aportes de los participantes. Dice, la evaluación en el proceso de aprendizaje es importante porque, así comienza el texto de instrucciones. Sirve para saber si el conocimiento está siendo adquirido o hay que reenseñar algo. Muy bien. Debemos recordar que nosotros como docentes enseñamos, pero debemos estar enfocados en el aprendizaje del estudiante, qué es lo que va a aprender. En la parte en el webinar de la planificación, les mencioné que los resultados de aprendizaje están de cara al estudiante, el estudiante que va a aprender, el estudiante que va a hacer, no el docente que quiere que la aprenda, sino al revés. Entonces, debemos enfocar siempre en el aprendizaje, pero muy buen comentario, gracias. Nos hizo falta el nombre del anónimo. Bueno, luego, yo escribí como ejemplo que la evaluación es importante porque nos ayuda a verificar el avance del estudiante. Janet nos dice que es importante la evaluación porque permite ver el nivel de logro de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y poder tomar decisiones pertinentes. Muy bien, Janet, muchas gracias. Sí, así es. Luego sigue Linda D. La evaluación tiene como propósito determinar en qué medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares asociados a los aprendizajes que se espera logren los estudiantes en su paso por el colegio. Muy bien. Y otro anónimo dice que es importante porque nos ayuda a verificar los resultados del trabajo que estamos realizando. Los estudiantes y nosotros los mismos docentes también, los resultados que nos dan los estudiantes, también nos damos cuenta si debemos hacer cambios en lo que estamos proponiendo. Después de conocer al estudiante, también vemos que debemos enfocarlo de otra forma o ellos tienen un contexto diferente al que nosotros estamos tratando. Hay muchas características. Es importante porque permite ver los logros obtenidos por el estudiante y ver si de repente se pueden brindar retroalimentación en lo que le falta al estudiante. Vamos a ver el próximo webinar la importancia de la retroalimentación y por qué la retroalimentación debe darse antes de emitir una calificación. Esto ayuda a la mejora del aprendizaje del estudiante antes de dar un número. ¿Sí? Es importantísima esa retroalimentación. La evaluación en este proceso nos ofrece la posibilidad de fortalecer y consolidar los aprendizajes, así como los logros de los objetivos o propósitos en cualquier campo de estudio.
El proceso de teleevaluación es muy importante en cuanto muestra el avance de los logros del aprendizaje del estudiante en línea en tiempo, en línea de tiempo. Rafael, muy bien. A ver, ¿quién más? Creo que ya terminamos. Bueno, muy bien, muy buenas conclusiones. Nos ha resultado después de esta, como este brochazo de información. Ya el detalle lo vamos a ver en el diplomado de detalle cada uno para poder tener una evaluación, un aprendizaje de calidad. Apareció otro mensaje. Dice Napoleón, es importante ya que nos va a permitir a los docentes ver los logros obtenidos de los estudiantes y poder fortalecer cada una de las dificultades que los estudiantes presentan. Muy bien. Todo esto es evaluación. Entonces ahora vamos a ver otras conclusiones que yo también ya tenía preparadas para ustedes, aparte de las que ya leímos y muchas tienen que ver con lo mismo. La evaluación es la clave de la calidad educativa. La evaluación permite tomar decisiones de mejora para validar el aprendizaje, que ya ustedes también lo han mencionado. Se determina si los procedimientos y metodologías educativas elegidas están siendo los adecuados. También lo mencionaron, que nos ayuda a ver si lo que estamos enseñando, lo que los estudiantes están aprendiendo, tienen buena metodología, buenos procedimientos. Verificamos que se alcanza el equilibrio entre los logros propuestos y los alcanzados realmente. Y analizamos la valoración de las tareas, aptitudes y capacidades de los estudiantes y supone un pilar fundamental en la educación. Y muchas conclusiones, muchas opiniones acerca de la importancia de la evaluación en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, entonces ya hemos terminado nuestro cuarto webinar del tema de la evaluación. Para nuestro siguiente encuentro hablaré de la retroalimentación, luego será la gamificación y por último presentaciones efectivas. Nuestro siguiente encuentro será el próximo 26 de febrero. Si tienen alguna consulta, aportes o comentarios, les agradecemos. Puedan abrir su micrófono o escribirlo en el chat. Y ahora sí, pues terminamos. Rodolfo, le doy la palabra a Rodolfo que les tiene la información del diplomado. Muchas gracias. Bien, si nos permiten, por favor, colocar el video nuevamente del diplomado y luego les brindamos la información. Gracias. Bien, muchas gracias. Como les venimos comentando y como lo dijo Diani también, toda esta información la tendrán ustedes con el detalle necesario en el diplomado de 400 horas académicas que tenemos disponibles para todos ustedes, ¿no? La información de este diplomado está en un brochure que se los vamos a colocar en este momento en el chat para que ustedes puedan disponer de ellos. Ahí les brindamos las características de este diplomado que yo se las voy a mencionar muy rápidamente. Si alguna persona tiene alguna duda o algo que quisiera saber, nos lo hace llegar, ¿no? Este es un programa dirigido para todo lo que es gestión de la educación, o sea, para profesores, para directores de centros educativos y para los diferentes perfiles que interactúan en la parte de instituciones educativas y que busquen lograr las competencias que permitan una especialización con un enfoque innovador y dinámico. El contenido son 6 módulos, ¿no? Cada uno de ellos tiene una duración de aproximadamente 3 semanas
y esto nos da un diplomado muy súper intensivo en muy poco tiempo, ¿no? Porque tenemos en 18 semanas un diplomado con 400 horas académicas certificadas, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos brindando actualmente. La información adicional está en el brochure, en nuestra página web, ¿no? Y también está el teléfono de contacto, si ustedes necesitan algún apoyo con respecto al monto. El monto por ahora está fijado en 600 soles, ¿no? Si alguien tiene algún interés específico en conocer algo más sobre temas de la forma de pago o del precio, nos lo hacen saber y personalmente les hacemos llegar todo lo necesario, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Algo sobre? Bueno, nos comenta Heidi que nos dice que muchas gracias, eh, qué dinámica es la ponencia. Como futura docente tendré en cuenta cada una de las pautas brindadas. Felicitaciones a todos. Gracias, Heidi. Gracias a ti por estar acá en este espacio compartiendo. Gracias también a Rafael y a todos los que han participado. En este momento, Marinela les ha puesto un enlace para una encuesta de satisfacción para que la puedan contestar. Eso nos ayuda siempre para mejorar nuestras presentaciones y compartir esta información con otros compañeros, otros colegas, también que les va a servir este tipo de capacitación para mejorar sus habilidades docentes. Bien, mientras llenan las encuestas, los horarios, eh, los horarios en los cuales tendremos en el diplomado las sesiones sincrónicas, o sea, las sesiones conectadas, van a ser los martes y jueves de 6 a 9 de la noche, y el día sábado doble horario por la mañana de 9 a 12 y luego de 2 a 5. Con eso completamos la cantidad de horas eh, definidas en el diplomado como horas sincrónicas. Y luego las horas asincrónicas son actividades que ustedes realizan y que dejarán la evidencia en nuestra plataforma educativa, que en este caso es una plataforma educativa Moodle. Utilizamos Moodle porque es el estándar que utiliza el Ministerio de Educación. Por eso es que siempre utilizamos esa plataforma. Bueno, dice Elsa Herrera que ingresó casi al final. Elsa, te cuento que está la grabación en YouTube. Les voy a colocar el enlace de YouTube para que lo puedan revisar después. Y allí pues ya te enteras de todo lo que hemos hablado y de la información que hemos brindado. A todos también está también está la página de Facebook. Marinela les está colocando allí la página. Entonces, pues no se han perdido de nada, lo pueden volver a ver. Y bueno, y les agradecemos su presencia, su asistencia, su participación y la colaboración de todo nuestro equipo que siempre está muy atento a estar pendientes de todo lo que ustedes necesiten y nosotros. Es un gran equipo. Muchas gracias, Marinela, Soima, Rodolfo y Dani, por este acompañamiento y colaboración y apoyo a este proceso tan importante que es la capacitación para desarrollar habilidades docentes. Muchas gracias, Diani, muy amable. Gracias a todos los asistentes y esperamos contar con ustedes. El siguiente grupo del diplomado inicia el martes 22 de este mes, así que si consideran necesario, nos avisan y les hacemos llegar toda la información a sus correos. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Feliz fin de semana para todos. Hasta luego. Gracias.